subimos. Resulta que esa planta de tratamiento de agua es una planta pequeñita, esa solamente trabaja con 60 litros, comparada, pues para este sector, comparada con la de Cogua que trabaja más o menos 400 litros, pues esta es pequeña. Esa es una planta supremamente antigua porque la trabajaba antiguamente la concesión de Salinas que hacía la explotación de la sal aquí en la mina de sal. Y es una planta antigua, muy completa, eso sí, ellos manejaban todo de forma hidráulica. La apertura de las válvulas de paso de las tuberías era hidráulica, tipo lenteja. Yo tengo la tubería y está subiendo la lenteja, que es simplemente una compuerta que sube y que baja para dejar el paso, pero esa apertura y cierre de esas válvulas era hidráulica. Resulta que un amigo que todavía sigue trabajando ahí, hace un par del año pasado, me contó que habían hecho automatización de toda la planta. Fue hace 2 años. Yo me subí a mirarla y realmente lo que hicieron fue que cambiaron los sistemas hidráulicos por sistemas eléctricos, mecánicos eléctricos, cambiaron el sistema de inyección de agua para el desplazamiento de la válvula. Mejor dicho, cambiaron toda la lenteja porque eso entra como si fuera se me olvidó, como si fuera una brida, y lo que cambian es el sistema de la lenteja y pusieron motores eléctricos. Entonces resulta que yo estaba mirando los motores eléctricos, motorreductores, que eran los encargados de subir y bajar las válvulas, pues normal, una instalación normal. Usted va a la 13 como con 27, allá en Palo Quemado. Sí, en la Jiménez con 27, donde está todo el aluminio. Si puede dar la vueltica, hay una vaina un almacén de venta de suministros hidráulicos precisamente para acueductos, y allá uno consigue esas válvulas. Y resulta que esos motores iban conectados a un tablero que cuando yo fui a mirar el tablero, pues a mí me pareció que estaba bastante desordenada la conexión. Pues no habían terminado de hacer la conexión. Resulta que las botoneras en el panel de control, o sea, en la tapa donde vienen los botones, estaban era marcados con esfero, con una hoja de papel. Entonces él me preguntaba que si todo eso estaba bien. Yo le dije, lo que pasa es que le falta trabajo, les falta terminar, todas esas botoneras tienen que ir marcadas. Y resulta que en una época nosotros nos habíamos puesto a molestar con un logo que estaba conectado a unos sensores de nivel de unos tanques de llenado y mezclado de químicos, y cuando nos marcaba nivel bajo sonaba la chicharra. En ese momento el vigilante, el watchman con escaso bachillerato, logró hacer la desconexión de la chicharra, porque resulta que en la noche lo despertaba. Si se bajaba el nivel del tanque, pues el sensor marcaba, era un sensor simplemente de flotador, marcaba que se bajó el nivel y sonaba la chicharra. Como era un ambiente cerrado, hagan de cuenta una casa de 2 pisos, pues despertaba al vigilante en la madrugada y él se dio mañas de desconectar la chicharra. ¿Qué fue lo que hizo él? Pues yo me imagino que tenía algunos conocimientos de electricidad, y él lo que se puso fue a mirar la chicharra cómo venía conectada, alcanzó a mirar en el plano, porque yo después hablé con él que cómo había hecho la desconexión, y se dio cuenta de dónde estaba conectado. Entonces él simplemente, así como hace uno que comienza a jalar el cablecito hasta que vea a dónde viene conectado, simplemente lo desconectó. Pero ese era un sistema también viejito, que el plano era completamente claro en lo que estaba conectado al PLC sin tener la más remota idea de que tenía programado el logo. Cuando fui a mirar la automatización que hicieron recientemente, pues inicialmente tenían temporizadores, tenían todos los sistemas de protección del sistema eléctrico, el sistema de protección de los motores, los guardamotores. Vimos que no tenían, por ejemplo, los térmicos, y había una serie de conexión. Entonces le dije a mi amigo, no, pues ahí está bien, pero le falta porque tienen que terminar de arreglar el tablero y faltan los esquemas, los planos. Tiempo después él me mandó unas fotos, no, me dejó ver unas fotos de que ya el cableado del tablero quedó mejor, pusieron la canaleta, sellaron, hicieron todo el marquillaje de todas las conexiones, dejaron el ¿qué? El panel de control, la tapa del tablero la dejaron marcada con los botones cada uno a quien estaba conectado. Pero entonces mi amigo me dijo que era que estaban teniendo problemas porque resulta que esas compuertas, yo tengo el diámetro de la tubería
y la lenteja lo que hace es subir para dejar el paso, porque era el del lavado de los filtros, y bajar para cerrar el paso. Cuando se manejaba el sistema hidráulico, ellos venían con un indicador tipo reloj que me marcaba la presión que se le estaba inyectando a la válvula que hacía la apertura, y esa presión también estaba ligada con la apertura. Entonces, cuando aumentaba más la presión, significaba que la válvula ya estaba o completamente abierta o completamente cerrada. Y pues uno con un manipulador tipo palanca hacía la apertura y el cierre y de cierta forma era sencillo. Resulta que cuando ellos colocan el motor no tiene ningún mecanismo, valga la redundancia, mecánico para detener el giro del motor cuando está subiendo la compuerta. Entonces, ¿qué les pasó o qué les había pasado ya? Se les estaba pegando la lenteja cuando subía porque el motor, a medida que iba subiendo, andando, la lenteja subía, pero no se detenía el motor en ningún momento. Usted métale corriente al motor y él se mueve mientras que se pueda mover. Resulta que ya habían dañado dos lentejas, dos válvulas, porque el motor seguía girando y no se detenía. Entonces ellos decían que necesitaban, si eso iba a ser automático, necesitaban algún mecanismo o mecánico o eléctrico que le indicara al sistema, o por lo menos a ellos, que el motor ya se debería detener, porque ellos básicamente lo que hacían era oprimir un botón y manténgalo oprimido mientras que la válvula se abre y manténgalo oprimido mientras que la válvula se cierra. Entonces eso como tal no viene a ser automatización, eso no viene a ser control. Eso de cierta forma viene a ser un control on-off de lazo abierto donde yo oprimo el pulsador, él me abre el paso de la electricidad de la corriente hacia el motor y el motor gira sin parar y me importa 5 si la válvula se abrió o se cerró. Eso es un control de lazo abierto. Entonces resulta que las personas que hicieron ese contrato dijeron, bueno, listo, sí, vamos a arreglar eso. Cuando me cuenta mi amigo, le pregunté después que cómo hicieron eso. Resulta que en el giro del vástago, como tal de la lenteja, que me generaba el movimiento, ellos lo que hicieron fue poner un final de carrera, un contacto. Resulta que cuando él comienza a girar, él comienza a subir. Como la lenteja está en una posición, el vástago comienza a subir, que es el desplazamiento de la lenteja. Lo que ellos hicieron fue poner un final de carrera de tal forma que cuando subiera hasta cierta posición, marcara que ya subió. Y lo mismo cuando bajara, colocaron dos finales de carrera. Yo le dije, súper, porque con eso pueden interrumpir el paso del motor. Nosotros hemos visto cómo conectar eso dentro de un sistema de lógica cableada. Y me decía, no, lo que hicieron fue poner una chicharra. O sea que uno tiene que estar pendiente de que suene la chicharra para soltar el botón. Entonces lo mismo, pusieron un indicador que de cierta forma ya les avisa un poquito más, porque resulta que el control está en el segundo piso y los motores están en el sótano. Entonces no había forma física de darse cuenta de lo que estaba pasando en el momento. Entonces lo que hicieron fue poner una chicharra. Entonces son cuestiones de la automatización que de pronto dentro del diseño está bien. Lo que nos está pasando ahorita con la simulación en Proteus o el manejar el código como lo estamos manejando, pero resulta que cuando ya se comienza a implementar esos procesos, ya es cuando uno se da cuenta de las situaciones que se están presentando. Y así uno haga los cálculos perfectos, hay muchas veces que hay ligeras variaciones dentro de las situaciones que se presentan. Entonces, eso también es importante para los que ya tengan de pronto experiencia con ese tipo de situaciones, que nos los presenten en un video muy cortico, porque es básicamente su opinión sobre la automatización y de cierta forma cómo resolver esas situaciones. Entonces, eso es básicamente lo que se busca tanto con el foro como con el video. Pues yo ya les había comentado cuál era el otro objetivo del foro. Espero que logremos cumplir. Espero que todos logren participar para que no tengamos esa alerta de riesgo que nos van a generar la otra semana. Yo de todas maneras la reviso esta noche para mañana comentarles cómo vamos con eso, pero son básicamente dos objetivos de ese foro. Ingreso a la plataforma, reducir alertas de riesgo, que van a mirar las coordinaciones y obviamente opinar sobre la cuestión de la automatización. ¿Listo, muchachos? Profe, Entonces, una cosa, yo ya participé en el foro, ya sí, hice pues lo que era la parte de, como tal, el concepto en relación a la parte de tecnólogo, empresario y empleado. Y por otra parte, pues logré subir un artículo
hizo una investigadora de la Universidad del Rosario en el diario Portafolio en relación a si el país está preparado para asumir los cambios de la nueva revolución industrial, o sea, la automatización como tal. Entonces ahí siempre es extenso, pero digamos desde el punto de vista es bueno como analizarlo en relación a la integración de ciertos factores que son útiles y que de alguna manera pueden ser producentes o no para la implementación de sistemas de control y automatización en el país. Listo, Nelson. Pues la idea de colocar un artículo es que los artículos son más cortos que una publicación científica, sino que, por ejemplo, los artículos de periódicos son bastante puntuales. Ese que les compartí es bastante puntual y resulta que es interesante lo que dice Nelson, que dijo la que es la investigadora, sobre si Colombia está apta para ese cambio. Y resulta que puede que Colombia, el 100% de Colombia no esté preparada para ese cambio, pero solamente hay ¿cómo se diría? Dos entes, por decirlo así, que sí tienen que estar dispuestos para el cambio. El primero se llama el gobierno, que es el que tiene que apalancar el cambio, y el segundo se llama el SENA, porque dentro de las políticas institucionales y las políticas gubernamentales, el SENA va a ser el brazo operativo de la economía naranja. Y dentro de la economía naranja entra la revolución de la industria 4.0. O sea que nosotros tenemos que ser parte de los promotores de ese cambio, de esa introducción de la industria automatizada, de lo que es las TICs. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a promover ese cambio y eso tiene que empezar obviamente desde nosotros, desde nuestra mentalidad. Por eso yo les decía de tener en cuenta el punto de vista del empleador, del dueño de una empresa y de los empleados. Porque para mí como empleado me interesa es la producción y si a mí me dicen esa máquina le va a producir 10 veces más o 100 veces más porque las cifras realmente o sea, son bastante diferentes, lo que le producen sus empleados versus esa máquina, pues yo prefiero invertirle a la máquina porque yo voy a obtener mucho mayor beneficio. Pero entonces todas las situaciones toca pensarlas desde el punto de vista tanto del empleador como del empleado. Lo mismo que yo les estaba comentando que día que me pasó con el teléfono cuando fui a subir actividades en territorio. Uno casi siempre está dentro de la cuestión de que yo como instructor tengo las herramientas, pero si soy aprendiz, no siempre tengo las herramientas y pues de cierta forma debo tener presente los dos conceptos. Profe, esto fue lo que yo vi, pues me pareció como más importante. Y se lo voy a leer tal y como lo dice el texto. Dice, según la Cámara Colombiana de Información y Telecomunicaciones, habrá cuatro puntos importantes para mejorar. Uno, la gobernanza digital, o sea, la participación y transparencia en la política. La sostenibilidad ambiental, el uso eficiente de los recursos, calidad de vida en armonía con la naturaleza. La infraestructura inteligente, buen uso del espacio público, movilidad y más oportunidades laborales. Y la transversalidad de las TIC, unas nuevas industrias que estén proyectadas para emplearse en el año 2050. Pero también hay que tener en cuenta la visión por parte de la academia, como es el caso de la Universidad del Rosario, que hace una apuesta por una educación enfocada en identificar los factores que influirán en el futuro laboral y social del país, buscando facilitar los procesos de una transición hacia el mundo digital. Es que todo es un incluyente donde todos los elementos, todos ¿cómo les dijera? Todas las áreas entran a participar en esta revolución industrial, no es solamente la parte industrial como tal, porque uno piensa que la economía naranja pues va obviamente ligado con toda la parte de economía solidaria, o sea, todo lo que es, por ejemplo, el Fondo Emprender, todo lo que son empresas, ¿cómo es que se dice? Empresas revolucionarias, bueno, o sea, como novedad. Resulta que ahí también se habla mucho sobre lo que es la industrialización y lo que es la automatización. Pero vean que el año pasado, cuando tuvimos el evento
del CIPRES, el evento de investigación ahí en el SENA, nosotros con el amigo de la universidad estábamos haciendo nuestras presentaciones. Él estaba haciendo su presentación sobre la inteligencia artificial, puntualmente lo que se conoce como el Machine Learning, y él hablaba cuál era la función del Machine Learning en la industria. Entonces él les decía que básicamente era enseñarle a un robot las operaciones que tiene que hacer más o menos en una empresa y él comienza a trabajar. Ese día nosotros inicialmente éramos como escépticos de la condición de nuestros asistentes, pues porque uno de cierta forma espera que los asistentes tengan que ver algo con el área. O sea, uno esperaba profesionales de la industria, o sea, ingenieros, uno esperaba aprendices de electricidad, de automatización, de electromecánica, de electrónica, inclusive gestión de la producción. Y resulta que una profe muy querida nos llevó el grupo de ella de deportes y nos llevó un grupo de talento humano. Nos gustó esa parte porque resulta que ellos comenzaron a pensar desde su punto de vista. Nosotros como tecnólogos en la parte industrial tenemos un punto de vista hacia la parte técnica y hacia la parte industrial. Pero, por ejemplo, los de un tecnólogo en entrenamiento deportivo tienen un enfoque muy diferente de las cosas. Los de talento humano tienen otro enfoque muy diferente de las cosas. Y entonces una niña de talento humano nos decía, o le decía al profe más bien, profe, bueno, resulta que yo me estoy preparando acá para entrevistar a las personas para que entren a trabajar. Pero resulta que usted va a enseñarle a una máquina a desplazarme a ese operador. Entonces, de cierta forma, ahí es una situación que viene como en contraposición de que o avanzamos o nos quedamos ahí quietos. Y de cierta forma, esos otros puntos de vista nos hicieron caer en cuenta de una serie de situaciones que se presentan a nivel social que también tienen que ser parte del impacto que nosotros generemos con nuestros proyectos. Casualmente, días después de eso, yo vi una noticia. Mucha inteligencia artificial se maneja por software, no todo es físico, no todo es tangible. Google ya utiliza inteligencia artificial para ayudarnos a hacer las búsquedas. Ya hay mucha inteligencia artificial y muchos procesos de la inteligencia artificial como en Machine Learning se refleja, no sé si ustedes hayan dado cuenta, pero en nuestros correos electrónicos ya se refleja eso, sobre todo en Gmail. Métase ustedes a buscar mesa para computador para trabajar en la cama en esta época en Mercado Libre. Y la próxima vez que entren a su correo en Gmail les va a salir una oferta sobre mesas de desayuno que también sirven para colocar el computador. Está todo vinculado y es una técnica que también se llama la minería de datos y está todo ligado, y pero porque entre comillas es más fácil por una aplicación que por un montaje. Y resulta que días después de esa intervención de las niñas, pues que a nosotros nos pusieron a pensar un poquito más sobre la parte social, porque es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta, resulta que en una emisora escuché puntualmente en Radioactiva, no sé por qué estaban hablando del tema, que salió un programa, una aplicación basada en inteligencia artificial que le hace la entrevista a usted de trabajo. Entonces resulta que uno como empleador coloca las características o el perfil que debe tener la persona que yo quiero contratar. Y el software lo que hace es que recibe las hojas de vida, analiza la información de las hojas de vida y determina con base a lo que colocaron en la hoja de vida cuáles son los perfiles más aptos. Él hace una llamada telefónica a la persona que quiere contratar y le hace una serie de preguntas. Y con base a las respuestas, él determina si esa persona es apta o no es apta para el trabajo. Y eso ya es inteligencia artificial. Lástima no haber sabido en el momento de la conferencia para haberle dicho a la niña, no, lo que pasa es que a su merced ya la podemos reemplazar por un software. Entonces también estaban diciendo, yo me acuerdo en ese día, que ya le iban a dar facultades al software, por ejemplo, para medir el rendimiento de un empleado en la empresa. Y si esa persona no cumplía, el software estaba en la condición de llamarlo y decirle muchas gracias, pero ya no lo necesitamos. Y todo eso es parte de la tecnología. Entonces, de cierta forma, nosotros nos podemos meter en todas las áreas a afectar o a aportar. Lo que buscamos es aportar. Alguna vez en el grupo anterior de automatización, cuando se hizo la sustentación de los proyectos, eh,
había público. No eran solamente aprendices, sino que resulta que vinieron familiares, vinieron empresarios, o sea, los jefes de los muchachos que estaban, y por ahí entraron unas que otras fichas a apoyar la sustentación porque fue en el auditorio, fue una sustentación grande, y los muchachos estaban presentando una de las máquinas, y le preguntaron, o sea que usted lo que va a hacer es desplazar al operario, y el muchacho se quedó pensando, y nosotros siempre decimos, entre comillas, una cosa es lo que uno piensa al hacer la máquina y otra cosa es lo que uno de cierta forma puede pronunciar o puede expresarse cuando va a hacer la máquina. Uno de cierta forma sí está desplazando al operario, pero uno lo que está buscando es que el proceso mejore, obviamente, pero mejorando también las condiciones del operario. No es del 100% desplazarlo porque resulta que ya no va a ser operario sino supervisor. Pero de cierta forma muchas actividades sí se le van a cambiar a supervisar. Él ya no va a tener que hacer ensamblajes o montar un molde o cargar material porque eso lo va a hacer el proceso automáticamente, sino que él va a estar encargado de supervisar toda una gran parte del proceso o todo su proceso. Pues entonces le preguntaron al muchacho que si él lo que iba a hacer era generar desempleo. Ahí uno estaba muy a la expectativa de lo que él va a contestar, porque es de cierta forma la idea que uno les tiene que transcribir a ustedes, de infundir a ustedes que nosotros no vamos a desplazar el trabajo humano, sino que vamos a mejorar las condiciones. Y pues él de una sí dijo, sí, con esta máquina usted ya no necesita contratar 3 personas. Entonces, de cierta forma, eso ya es un impacto social. A pesar de que el impacto tecnológico sea mejorar productividad, que sea mejorar condiciones de la calidad del producto, pero también tenemos que tener en cuenta el factor humano. Entonces, todo eso es importante y ahorita que tenemos tiempo para mirar artículos chiquitos, pues hagamos ese trabajito más a conciencia, muchachos, sobre lo que es la realidad. Ahorita el lunes se va a soltar otra vez toda la parte de soltar entre comillas. Se van a soltar, según Claudia López, más o menos, ¿cuántos son? 700.000 personas van a salir otra vez de nuevo a trabajar. Los dos sectores productivos de la construcción y de la manufactura van a retomar operaciones, pero resulta que los procesos en las industrias no van a ser los mismos. Ya resulta que si se pusieron de las pilas las empresas, ya tienen que comenzar a meterle logística a la producción. Ya no es que tengo 5 empleados en una línea de producción, sino que tengo que buscar la forma de que hayan 3. Y eso implicará también la incursión de la automatización o por lo menos de procesos semiautomatizados, porque básicamente automatización es todo un proceso de producción, pero yo también puedo hacer automatización porcionada, por decirlo así, que también pensábamos nosotros que va a ser importante en este proceso, donde las empresas van a buscar mantener la producción con un mínimo de personal, con el fin de cumplir con las normas que nos pide el gobierno. Es muy complicado, por ejemplo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la noticia en Barranquilla que estaban por ahí entregando, Barranquilla o Santa Marta, creo que Santa Marta, estaban entregando unos subsidios y las filas eran impresionantes. Entonces yo digo, por ejemplo, ahorita me toca ir a las 12 al Efecti y hacer un giro y yo me imagino la fila perfectamente puede ser de cuadra y media, pero por la distancia que hay entre una y otra persona. Si fuera una época normal sería una filita de ni media cuadra, pero ahorita como estamos respetando las distancias de metro y medio entre persona y persona, pues va a ser una fila larga. Pero yo miraba las imágenes de esas filas y eran filas de eso de que en una calle da la vuelta y da la vuelta, tipo serpiente, pero todos encima de todos. Eso va en contra de las políticas ahorita, ni siquiera es que sean políticas exclusivas del gobierno, sino para nuestra salud. Entrevistaban ayer, por ejemplo, en Barranquilla, en el metro de Barranquilla, y mostraban a todo el mundo uno encima del otro esperando el transporte y tan pronto se detenía el articulado, todo el mundo se botaba a la puerta. Eso va a hacer que las empresas también tengan que tomar medidas. Acá nomás estaba yo leyendo que en Brinza ya están comenzando a tomar medidas sobre la organización de los turnos, sobre lo que son la organización de las actividades de los operarios, con el fin de reducir un poco, por lo menos de forma temporal, el personal que va a estar presente por cada turno, teniendo en cuenta que en este momento Brinza
pues es por lo menos la empresa que hasta el momento tiene más casos de contagio a nivel de la región, y pues eso hace que se preste mucha atención sobre la organización que se está manejando allá. Entonces son muchísimos aspectos en los que nos van a, entre comillas, a beneficiar a la parte de la automatización, porque de cierta forma todos esos procesos que nosotros logremos diseñar tienen que entrar a ayudar en toda esta situación. Lo que pasa es que eso no va a ser una situación de corto plazo, sino que va a ser más o menos a mediano plazo, pero también depende obviamente ligado de la economía. Pero la idea es que nosotros estemos preparados para todo esto. Por eso es importante tener una ¿qué? Un bagaje, entre comillas, un bagaje, experiencia, harta experiencia en lo que es diseño de automatización. Que si nosotros tomamos como proyecto montar una empresa de automatización y buscamos la forma de que o Cenova o el Fondo Emprender me subsidien la empresa y yo entro a hacer proyecto aplicado como etapa lectiva, perdón, etapa productiva, donde yo no voy a ir a depender de una empresa para justificar mi etapa productiva, sino que lo que voy a hacer es que voy a montar una empresa y voy a comenzar a desarrollar proyectos, pues eso es parte de lo que yo necesito estar preparado para enfrentarme al mundo laboral. Pero entonces, como les decía desde la primera vez que nos encontramos, para eso necesitamos votar ideas, votar proyectos. Y es parte de lo que están trabajando obviamente también con la ingeniera Daisy, y es parte de lo que tenemos que trabajar constantemente. No he hecho el ejercicio hace tiempo de preguntarles sobre una idea de proyecto, pero tenemos que retomar esa situación. Y entonces esa situación la vamos a retomar en este momento de forma, se me olvidó el término, asincrónica, no así en una charla como ahorita o como solíamos hacer ahí en la zona verde de la parte industrial, sino que va a ser a través de un videito. Cuénteme sobre un proyecto, póngase a buscar en YouTube o en alguna plataforma o en la empresa e identifique un proceso y comencemos a votar una idea que puede que no sea mi proyecto de electiva, pero sí puede ser algo que yo estoy viendo como técnico. ¿Listo, muchachos? Entonces, dudas, preguntas, inquietudes. La idea es que la sesión de hoy, aparte de esto, sea más para resolver dudas o inquietudes sobre los ejercicios y sobre el trabajo que se está realizando en este momento. Dudas, inquietudes, muchachos, preguntas, tengan presente. Entonces, depende del proyecto que usted realice. Entonces, por ejemplo, yo le digo, en este momento tengo un proceso, ahorita se los muestro, un proceso para colocarle las tapitas, el adhesivo a la rejilla de lo que en otra época lo llamábamos el Ajax, que es ahorita el detergente en polvo que se utiliza para el lavado de los baños. Yo me imagino que ustedes de pronto lo tienen presente, que es una rejilla plástica más o menos grandecita. Nosotros conocemos la de los talcos. Me busco una y miramos. Nosotros tenemos este tipo de productos, ¿cierto? Todos lo han visto. Estos son unos talcos normal que nosotros lo llamamos Lomexana, que, si yo lo giro, se cierra. Si yo lo abro, bueno, si lo giro en el sentido de las manecillas del reloj, se abre. Si lo giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se cierra. Pero cuando yo lo compro más encima, acá en la parte superior, tiene un adhesivo que es el que me sella para que se pierda el material. Resulta que uno de los proyectos que tenían mis amigos abajo en el taller es que, bueno, ellos inicialmente hacían las máquinas y se las vendían a la empresa. La empresa les decía, venga, mijito, yo tengo este envase donde tengo el cuerpo del envase y tengo la tapa del envase. Yo necesito que me haga una máquina para que cuando este envase caiga soplado, ya miramos, Oscar,
Cuando caiga soplado a la banda transportadora va a caer como en una especie de tolva, las tapas van a caer en otra tolva, yo necesito unirlas. Entonces ellos comienzan el proceso de diseño. Inicialmente mirar cómo recojo todo ese material para que me caiga dentro de mi máquina y yo lo comience a procesar. Ahora tengo que buscar la forma de que este cuerpo que cae de cualquier forma siempre esté en la misma posición. Entonces tengo que hacer un mecanismo que me permita a través de una banda transportadora, hacer que el material siempre quede acá, siempre quede en la misma posición. No me sirve que quede acostado ni que quede al revés, que quede siempre en la misma posición, de tal forma que yo ya pueda tener un control sobre el material. Lo mismo con las tapas. Yo necesito organizar las tapas de tal forma de que siempre estén listas para que cuando yo ponga un actuador mecánico, simplemente lo ponga uno encima del otro. Resulta que cuando les llegó la situación de estas tapas son pequeñas y resulta que son dos rendijas. La interna, que es la que tiene pues también tiene orificios, y la externa, que es sobre la cual yo voy a girar, y más encima el adhesivo. Ellos inicialmente hicieron el proceso mecánico para que las dos tapas quedaran enfrentadas, quedaba una enfrente de la otra, las transponían y hacían un movimiento de presión con un cilindro neumático donde las unía. Pero tenían que quedar al derecho, después venían por otra banda transportadora, por donde venía pasando la cinta que es la que tiene el adhesivo, doble faz la cinta, y cuando pasaba por acá había otro cilindro neumático que empujaba la tapa, el adhesivo sobre la tapa, y una medio cuchillita que me iba despegando el adhesivo de la cinta completa. Entonces ellos lo que hicieron fue su proceso mecánico, controlado obviamente por un controlador, en ese caso era un PLC, pero ellos partieron de una situación inicial que era: necesito unir estas dos piezas. Es un proceso de cierta forma que ya está planteado porque me presentan el problema directamente y yo tengo que buscar la solución. Ellos en este momento, ¿qué tienen? En este momento les voy a mostrar ahora más rato que tienen la tapa y el adhesivo, pero son de unos productos que manejan una tapa mucho más grande, que son, yo no me acuerdo cómo se llaman esos, pero son como unos detergentes en polvo, y viene con rejilla también. Entonces ellos lo que están haciendo ahorita es que simplemente están poniendo el adhesivo, pero es una máquina supremamente pequeñita. Le dedicaron obviamente tiempo, y lo que han hecho al cabo de más o menos 3 meses, porque ellos ya cambiaron la venta de la máquina por el maquilado, ellos ya no les era rentable cada 8 días bajar por aquello de la garantía, cada 8 días bajar a solucionarles problemas en la máquina, porque la dejaban quedar sin material, la dejaban que se descargara el material, la dejaban estrellarse, bueno, una serie de cosas. Entonces ellos optaron fue por arrendarles el proceso. Ellos les decían: ustedes me entregan a mí la materia prima y yo les devuelvo el producto que quieren, pero la máquina sigue siendo mía, lo que ustedes van a hacer es pagar el arriendo del producto. Pero entonces ellos ahorita están haciendo parte de esa producción ahí en el taller, y la idea es que yo les muestre cómo funciona una maquinita de esas, pero ahí es donde entran todos los principios de lo que estamos trabajando ahorita en cuanto a la programación, porque inicialmente yo necesito entender la situación que se está presentando para poder dar una solución a la misma. Y ahí es donde entra, por ejemplo, el tener claro lo que es, lo que es una entrada y lo que es una salida. Eh, Entonces es donde entra entender por lo menos lo que es una entrada y una salida. Yo entiendo que es importante tener también la práctica, pero es más importante entender que hacer la práctica, porque puede que yo tenga todos los materiales, volvamos a Chi a hacer las prácticas, yo tengo todos los materiales, pero igual si no entiendo lo que tengo que hacer, me paro enfrente al tablero y estoy haciendo algo por inercia porque no entiendo qué es lo que yo estoy haciendo, o simplemente me siento en el ambiente a mirar el computador y a mirar el horizonte, o cada ratico me voy para el baño, o comienzo a hacer mil cosas menos lo que, lo que estamos pidiendo en este momento que se puede hacer, que son las prácticas. Pero entonces yo tengo que partir por entender lo que estamos haciendo y entender lo que es una entrada, entender lo que es una salida, entender, por ejemplo, que una sentencia de control no lleva punto y coma, sino que lleva corchetes.
hablando de lo que son los void, el void setup, el void loop, de lo que es el if, de lo que es el for, que ya requieren una serie de entendimiento más puntual, no genérico, y entender que, por ejemplo, instrucciones como el digital read, el digital write, el analog read, el analog write, ya sí van con punto y coma. Ya creo que con el video de ellos ya entendimos cómo es que se ejecuta la instrucción, que va desde un punto y coma hasta un punto y coma, y eso es lo que él entiende por una instrucción, y que esos elementos son básicos. Entonces, como les decía que día el miércoles, en este momento que me digan que no entiendo nada es complicado, porque yo no me puedo detener, yo tengo que avanzar. Y este espacio de hoy es de cierta forma para aclarar esas situaciones. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en particular, muchachos, alguna duda en particular, de tal forma que le pudiéramos dar solución igualmente de forma puntual. Porque la idea de hoy es básicamente resolver dudas. Profe, pues la verdad yo sí he estado un poco atrasado en el tema de que no he tenido internet y no he podido ni siquiera ver las fotos que estaban que están en el grupo. Entonces, no sé, me tocaría repasarlas y molestarlo a cada momento. El problema también que tengo es el del tiempo, porque yo me encuentro en estos momentos laborando y yo no paro. Y por ejemplo, el día de mañana la clase, no sé si puedo asistir porque también me toca trabajar. Entonces, No, no. usted tranquilo, por eso igual tiene su falla, por eso nada, Fanny. No, sí, profe, pues esa es la inquietud que tengo. Pues yo pensé y dije pues que por las noches sería que usted me instruyera las cosas y pues molestarlo por el WhatsApp, porque no veo más de otra. Yo hasta ayer pude pagar el internet de la casa. Pues muchachos, yo les he ofrecido esa alternativa y usted sabe que por ese lado pues yo no tengo problema. Pero sí Sí, necesito que, pues, si tienen dudas, pregunten, muchachos. Yo creo que a la gran mayoría que me han preguntado se les ha resuelto situaciones particulares que se les estén presentando. O sea, de pronto ya que me llamen 10:30 de la noche, como que ya lo hizo un muchacho de electricidad, pues ya como que tampoco. Pero, pero en cualquier momento, pues ustedes me dicen, profe, es que yo no entiendo esto, o ayúdeme con esto, qué pasa con esto. Eso sí les recomiendo que no me envíen videos de la simulación porque no alcanzo a ver nada, mándenme fotos puntualmente del código, o sea, algo que yo pueda ver más fácilmente, porque me han mandado videos, profe, es que aquí no sé qué está pasando, pues yo no alcanzo a ver el video porque acá es un poquito complicado, pero si ustedes simplemente me muestran foticos y me cuentan lo que está pasando, pues me queda muchísimo más fácil. Y de cierta forma yo les entiendo más a un audio que ustedes me envíen a que un video donde no me muestran, me dicen nada, pero el hecho también de que me hablen o me manden el audio de lo que está pasando, pues yo sé que también entienden lo que están haciendo. Porque el hecho de expresar una falla, como yo de pronto les decía algunas veces en el ambiente, cuando me decían, profe, es que acá tengo un problema, yo le decía, dígamelo, haga de cuenta que yo estoy en el teléfono en otra ciudad y usted me tiene que decir cuál es la falla, usted me tiene que hablar de cierta forma que yo le entienda. O sea, tenemos que utilizar un mismo lenguaje para que yo le entienda cuál es la situación. Que si me dice, profe, es que ya terminé de hacer la programación y cuando comienzo a hacer la simulación no pasa nada, pues perfecto, todo está mal o todo está bien, pero falta algo. Entonces, lo mismo que les decía la vez pasada, el hecho de que el compilador me indica que no hay errores en el código, no significa que la programación esté bien. Significa que está bien escrito, pero no significa que la programación esté bien. Puede que yo ponga bien el if del S0, puede que yo ponga bien el if del S1, puede que yo ponga bien el if del S2, que va a ser el paro de emergencia, el stop y el start. Pero si yo no caí en cuenta en el detallito que el stop es un paro de un contacto normalmente cerrado, en el momento de que yo lo ejecute se va a ir de una vez a, a detención, porque él me detecta que yo oprimí el paro de emergencia sin oprimirlo entre comillas. Pero son situaciones que se presentan y requerimos es un análisis más puntual de lo que está sucediendo, pues para como tal saber qué es lo que puede estar sucediendo.
Entonces eso es algo que necesitamos resolver en estos espacios, que los tenemos para resolver dudas, porque digamos que, por ejemplo, Alejandra, que acabó de llegar, tiene un problema que se le está presentando en el ejercicio, que de pronto Oscar se le presentó, pero no lo dijo. Entonces resulta que aquí ya entre todos resolvimos esa situación y la idea es que aprovechemos estos espacios, que no van a ser muy largos, porque yo ya ahorita a las 11 tengo que ponerme a hacer un poco de cosas, pero aprovechemos este espacio para resolver esas dudas. Vea que aquí ya Daniel le va a explicar a Oscar lo de los ejercicios básicos que realmente tenemos que nivelarnos, muchachos. Pues, profe, una cosa, la parte mía, pues, me pareció una excelente alternativa que usted se haya tomado la molestia de enviarnos los videos cortos al grupo, debido a que ahí está, a mí se me dificulta, pues, si soy sincero en eso, no había podido con la programación y pues, usted con los videos, pues eso sí me tocaba frenar, seguir, pero de todas maneras ahí la secuencia que usted iba diciendo, pues me está ayudando a asimilar eso. Y lo que usted está diciendo es muy cierto. También depende de que uno llegue y se ponga a escribir y, y con eso pues uno le ayuda a interpretar para hacer la programación. Yo ahorita, por ejemplo, ayer hice un tablero improvisado pues para ponerme a anotar cómo realizar el ejercicio y ahí pues uno va mirando y efectivamente la metodología que usted hizo de los videos me ha servido harto. Y ahorita pues voy a ver si puedo seguir pues hacer los ejercicios, pues el de la banda pues no lo he mirado, pero voy a hacerlo de esa manera. El de la banda que era para el miércoles. Sí, pues, pero de todas maneras lo que yo le digo, pues, en relación pues uno por más tutoriales que busque no es lo mismo, porque ya los tutoriales llegan y le dan un poco de información y uno no entiende de dónde es que surge un comando, surge una condición o eso no se lo explican. En cambio, usted sí yo lo explico de una manera más efectiva. Muchachos, las herramientas están, las ayudas las vamos a tener. O sea, las ayudas en cuanto a dudas que tengamos en la programación de forma puntual las vamos a tener. Pero al igual que lo que les vengo diciendo desde hace un tiempo, yo necesito es que ustedes le trabajen. Y esto es cuestión de esforzarse un poquito, muchachos. Algo que sí les digo es que no se cierren a la banda de que esto no es lo mío, porque es que ustedes estudiar un tecnólogo en automatización sin querer programar, complicadísimo, supremamente complicado, porque esa es la base de la automatización. Obviamente no es el único requisito, no es la única forma de hacerlo, porque yo también puedo hacer automatización con lógica cableada y me queda muy bien, y yo no siempre voy a necesitar un PLC, pero para nosotros es fundamental la programación, sea de sistemas embebidos o sea de PLCs, pero nosotros necesitamos de la programación y no necesariamente con el modelo de Arduino, sino como tal la lógica. O sea, no siempre vamos a programar con un Arduino, puede que sea esta la única vez o puede que sea que siempre yo me quede trabajando con Arduino, pero es que esto sí nos va a ayudar muchísimo en lo que es la lógica de la solución de problemas, porque ustedes tienen que estructurar una solución. ¿Qué pongo primero? ¿Qué pongo después? Ahora, ¿en qué parte pusieron ustedes los paros de emergencia? ¿Los pusieron en la parte inicial del código, en la parte intermedia del código, en la parte del código? Ahora les pregunto. La banda transportadora tiene una rampa de aceleración, tiene un periodo de movimiento normal y tiene una rampa de desaceleración, ¿cierto? Para un desplazamiento de 10 metros y de 12 metros. Y resulta, les voy a dejar esa duda y mañana me la responden. Resulta que yo coloco un delay, envío un de 500 segundos para que me genere el desplazamiento que tiene que ser la parte constante de la banda, que es, arranco la rampa ascendente, viene una parte de full velocidad constante y la rampa descendente. ¿Qué sucede si durante ese tiempo de desplazamiento de la banda oprimo el paro de emergencia?
ahí es donde depende de dónde lo puse yo, cómo lo puse yo. Porque digamos que yo pongo mi proceso a operar, tengo acá mi producto, aquí en este pedazo inicial arrancó la rampa ascendente, aquí viene, pero resulta que Alejandra se quedó dormida en el proceso, se le cayó una herramienta en la banda y yo tengo que oprimir el paro de emergencia de forma instantánea, pero ¿en qué parte de la programación yo pongo ese paro de emergencia o el stop para que se detenga la banda? Entonces, eso es parte de los elementos que de pronto no se tienen en cuenta, pero que sí me van a organizar la lógica del programa y que ya lo puedo transcribir a ladder o lo puedo transcribir a lógica cableada y me va a funcionar la lógica. Lo único que cambio es, entre comillas, el lenguaje de ejecución de las actividades, sea C, un medio C que estamos manejando ahorita, o sea ladder, o sea GraphSet, o sea contactos a partir de lógica cableada, pero la lógica va a ser la misma. Estos ejercicios es importante que nosotros, más que los hagamos, los entendamos, porque hacerlos es fácil. Hacer un blink es ir al Arduino, abrir los ejemplos y buscar el blink, darle compilar, darle correr y listo. Coger ese código, copiarlo dentro del Proteus, si tengo la posibilidad de simularlo, y él corre. Pero la cuestión es más entender lo que estamos haciendo que repetir lo que ya se ha dicho. Entonces, esa es la cuestión, muchachos. ¿Dudas, preguntas, muchachos? Entonces, vamos a mirar, igual mañana lo repito, pero aprovechemos aquí un momento. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que miremos lo que les voy a mostrar acá, lo que les dije el miércoles que íbamos a mirar de... Se me perdió el botón. Mostrar mi pantalla. Lo que les dije el miércoles que íbamos a mirar sobre los comparadores, que va a ser importante, que va a ser parte del trabajo de mañana. Entonces resulta que aquí pues voy a utilizar el simulador de Arduino. En este momento, por ejemplo, yo conecté un motor con una entrada en alto. Ahí yo veo que el motor está funcionando, ¿cierto? Ahí yo no veo nada raro. Yo digo, el motor está funcionando bien. Resulta que esto a nivel físico no va a funcionar directamente porque el Arduino no tiene la capacidad en corriente. Bueno, también depende de las características y el tamaño del motor, pero en esencia con la limitación de corriente que tienen las salidas digitales, yo no voy a lograr que este motor se mueva. Y por el contrario, lo que yo puedo hacer es que voy a dañar el pin. Pero entonces en este momento lo que voy a hacer es que voy a hacer una lectura análoga. Entonces voy a crear una variable que se llame sensor. ¿De qué forma creé esa variable? Así como la tengo en este momento. Una variable entera, profe. Es una variable entera, pero tiene otra condición. Me dice cuál es la otra condición que tiene. Es una variable entera, pero va en un puerto digital, o sea, en un PWM. No, es una variable análoga porque es un analog read y estamos utilizando el A0, que son los pines análogos. Sí, eso pero no esta variable tiene otra condición. Tiene otra condición particular esa variable. ¿Quién me dice qué condición tiene esa variable? Esta variable. ¿Es una suma? No. Pues no le puedo hacer suma al código, pero ya aspiro que ustedes lo estén viendo bien. Pero estoy diciendo que es una variable de tipo entera que se llama sensor, donde en el interior de esa variable voy a guardar la lectura análoga del canal A0. ¿Quién me dice qué pasa ahí? ¿Cuál es esa otra condición que se presenta ahí? Ahí según lo que el profe está escribiendo es que la condición dice que si el sensor hace una lectura... Esta parte no, esta parte todavía no. Acá, ¿qué condición se presenta en esta variable? Solo acá, esta parte ya se las explico. Pues la condición tiene que ser, es que la lectura tiene que ser, desde el sensor tiene que ser es análoga, en el puerto A0 como tal. Es lo que yo ¿Eso no es, profe, que trabaja a 10 bits? Sí, el analog read trabaja a 10 bits, entonces estamos diciendo que
que en este momento, ahorita cuando lo conecte, me va a dar una lectura entre 0 y 1023. Eso es lo que me va a mostrar él. Que eso me lo va a representar, esto es en bits, y en voltios me lo va a representar entre 0 y 5 voltios. Eso es lo que me va a representar esa señal. Ahorita lo vamos a ver, es en tensión. Pero esto que me está representando en este momento, el int sensor. ¿Qué me representa eso? ¿Quién me dice? Que entre el sensor dentro del... ¿Dentro del qué? Dentro del programa. O sea que en el momento que se da la orden, el sensor tiene que de una vez interactuar con la orden que le vaya a dar para que el sistema funcione. Es lo que le entiendo. Bueno, más o menos. Ahí lo que estamos diciendo es de lo que hemos hablado, que es una variable local. El hecho de que la variable se declare dentro del loop significa que es local para el loop. No la puedo utilizar dentro del setup, por ejemplo. Entonces, aquí a lo que me refiero es que esto es una variable local, que sería diferente, por ejemplo, si yo lo hubiera declarado acá. ¿Qué pasa si la declaro acá arriba? Si la declaro arriba, es una variable global. La puedo utilizar tanto dentro del setup como dentro del loop. Vamos a declarar una variable global. Int LED rojo. Sí, pongámoslo, es que hay veces uno utiliza el inglés por poner palabras más cortas. Pero resulta que como yo la creé de forma global, la puedo utilizar en cualquier punto. Entonces yo la puedo utilizar acá. Y la puedo también utilizar acá. Recuerden eso, variables locales, variables globales. Entonces voy a decir que si la lectura de mi señal digital es, en este caso iba a decir que menor o igual a 125, acuérdense de estos comparadores, acuérdense que nosotros tenemos el igual Profe, ahí lo igual. tiene como mayor igual. Sí, perdón. Está mayor o igual, profe. Menor, yo lo quiero decir que sea menor. Recuerden que nosotros tenemos igual igual para decir que es igual. Menor igual para decir que es menor, menor o igual para decir que es menor o igual a ese valor, mayor o igual para decir que es mayor o igual a ese valor, o también solamente puedo utilizar el menor o el mayor. En este caso yo quiero que voy a tener que la lectura o el valor que me va a entregar el pin análogo a 0 va a ser entre 0 y 1023. Yo quiero que si el valor sea menor a 125 se encienda el LED rojo. Si no, pues que se apague. Entonces acá voy a ponerle el si no. Abro corchetes y le voy a decir, si eso no es cierto, apáguese. Entonces, esto es a lo que yo me refería que día con las comparaciones. Entonces, estamos metiendo la comparación acá dentro de este if y le estoy diciendo, si está por debajo del valor, enciéndase. Si está por encima del valor, apáguese. Entonces, voy a compilar acá. Ok. Y lo voy a ejecutar. ¿Qué voy a colocar acá? Voy a quitar este señor que va a ser necesito un LED rojo. LED. El uso constante del simulador pues me hace, entre comillas, aprenderme los nombres de los elementos. No me tengo que demorar tanto buscándolos. Ya conecto el LED rojo en el pin 13 y este señor no lo voy a llamar IO011, sino que lo voy a llamar AD0. ¿Y qué voy a conectar acá? Voy a conectar un potenciómetro, que aquí lo vamos a conocer como pod-al-medio HG, que es el potenciómetro que me permite simular el comportamiento de un potenciómetro real. En este caso le voy a poner un K, está bien, pero le voy a poner 5K. Lo voy a conectar, lo voy a energizar. En este caso lo voy a poner un poquito al revés. Aquí voy a sacar el power o también puedo buscar la batería. Entonces acá lo que estoy haciendo es que lo estoy energizando entre 0 y 5 voltios para simular una señal y aquí lo voy a conectar. Como yo quiero mirar la tensión, voy a colocar acá un voltímetro digital. Lo voy a colocar al revés. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que nos va a mostrar el valor al revés.
pero ya sabemos por qué está así, por facilidad solamente en la conexión o por lo que llamaríamos como pereza. Y entonces lo voy a ejecutar. Entonces en este momento, como él está en el valor medio, él me está mostrando que me está generando un valor de 2.5. Ese valor de 2.5, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la lectura en este momento a nivel de bits va a ser la mitad de 1023. O sea, va a ser 512. Entonces en este momento yo tengo un valor de 512 en el canal A0. Si yo voy a hacer la comparación en este momento, según el código, ¿en qué parte estamos? ¿En el if o en el else? En el if, porque es menor o igual a 125, ¿no? Exacto, estamos en el else porque estamos hablando de que tenemos un valor de 512. Eso significa que está por encima de Sí, claro. 125, o sea que estamos aquí abajo. O sea que en términos de ejecución del código, pues el LED va a estar apagado. ¿Qué necesito hacer para que el LED se encienda? Pues tengo que bajar ese valor. ¿Cuánto vendría a ser más o menos ese 125? Viene a ser más o menos la cuarta parte. O sea que a nivel de tensión tiene que ser una tensión por debajo de 1.25 voltios. Entonces voy a comenzar a bajar ese valor. Acá lo voy a llevar hasta el máximo, 5 voltios. O sea, moví todo el potenciómetro hacia el lado de la tensión. Aquí moví todo el potenciómetro. Uy, no prendió. Hacia el lado ¿del qué? Hacia el lado de la Tierra. O sea que en este momento me tiene que estar llegando un valor de 0 al conversor análogo digital. Y si yo lo comienzo a subir, me tiene que comenzar a mostrar el valor. Ahora vamos a mirar qué pasó. Profe, es que tiene que cambiarle al LED de D2, colocarle D1. No necesariamente, ¿y sabe por qué? Porque es que D1 es este señor. Este que yo tengo acá. Venga, a ver, miramos qué fue Profe, lo que... pero así me hacía a mí en el y no me encendía afuera. Y le cambié ese y le coloqué D1 afuera y sí me encienden los LED. Pues no sé. Ah, sí, señor. Tienes razón, Pedro. Más por ese lado fue porque yo no dije, exacto, se me chispoteó. Yo no especifiqué cuál es el LED. O sea, nosotros cambiamos el 13 por LED red, pero acá yo tenía que especificar que LED red es el 13. Sí, señor, muchas gracias, Pedro. Ahora sí vean. Uy, tampoco. Ah, no, es que el valor ya es muy pequeño. Entonces, el valor está a nivel de tensión, vean, por debajo de 0.75. Entonces, en este momento estamos trabajando más o menos a ojo. Tiene que ser aproximadamente, profe, a 1.33 para que llegue y le encienda el LED. Pero vean que estamos en 0.8 voltios y no encendió. Estamos por debajo de los 0.65, 0.50. Bueno, esa cuestión se ajusta. Pero lo que estamos haciendo en este momento son comparaciones. Entonces, ¿qué voy a decir? Que si el sensor está por debajo, cambiémoslo a un valor intermedio. Por debajo de 512 voy a apagar el LED, voy a encender el LED rojo y voy a encender, vamos a colocar otro. Vamos a colocar un LED azul. Muchachos, me habían recomendado que la presentación del video fuera en inglés. El siguiente va a ser en inglés, para que se vayan preparando. LED blue. Y entonces voy a decir que si el valor está por encima, vamos a alternar, vamos a mirar qué pasa ahí. Si está por debajo de 512, se enciende el rojo. Si está por encima de 512, se enciende el azul. Y aquí que estamos haciendo comparaciones a partir de una señal analógica. Ahora que me falta conectar el LED blue. Entonces, tecla P, buscamos LED-blue. Me aparece el LED blue. Y lo voy a conectar acá. Voy a trastearme este señor acá para que me quede un poquito mejor organizado. Y aquí nos venimos para tierra y lo ejecutamos. Entonces, en este momento estamos por debajo de 512, que es la mitad, se enciende el rojo. Y si nos vamos para un valor intermedio, sigue el rojo, pero si yo ya me paso, para el otro valor se enciende el azul. Entonces, ahí cuando nosotros diríamos dentro de la lógica del ejercicio, ya está listo. Si estoy por debajo de 512, se enciende el rojo
y si estoy por encima de 512 se enciende el azul, ¿cierto, muchachos? Pues ahí está dentro de lo lógico. Pero vean lo que pasa cuando se ejecuta. Cuando se ejecuta, resulta que hay unas condiciones que a mí me toca tener en cuenta que de pronto no las tuve en cuenta cuando lo ejecuté. Ahí estamos por encima de la mitad, se enciende el azul, perfecto. Pero si yo cambio, se encendió el rojo, pero se me olvidó apagar el azul. Ahora, si vuelvo a estar por encima, pero se me olvidó apagar el otro. Entonces son condiciones que de pronto uno no se da cuenta hasta que no lo ejecuta. ¿Qué me falta hacer aquí arriba? Pues sí, claro, se enciende el rojo, pero tengo que apagar el azul. Y lo mismo va a pasar en el otro. Se enciende el azul, pero tengo que apagar el rojo. Son detalles que muchas veces a uno se le pasan cuando está empezando, que hasta que uno no tiene la oportunidad de simularlo o implementarlo, pues uno no se va a dar cuenta. Entonces, suplimos ese problemita, ya lo quitamos. ¿Qué tal que uno sea una banda y otro sea otra banda? Nosotros teníamos en el caso anterior que se estaban encendiendo juntos al tiempo. Ahora sí tenemos que se está prendiendo uno y no los dos al tiempo. Entonces, eso ya son las comparaciones con las cuales yo voy a comenzar a ejecutar acciones. ¿Qué tipo de comparaciones? Simplemente un if. Solamente estamos haciendo un if para hacer una comparación, que eso va a ser parte del ejercicio que vamos a resolver el día de mañana, muchachos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Esto lo trabajamos un poquito más a fondo mañana, era como por mostrarles lo que vamos a trabajar mañana aprovechando este espacio. Pero entonces, muchachos, díganme si tienen preguntas o dudas ¿para qué? Y si no, para cerrar la sesión y nos encontramos el día de mañana. Bueno, más rato, mentiras. Más rato por el mismo enlace. Daniel, preguntas. Bueno, usted va como colgadito a medida que van saliendo preguntas. Me va diciendo Alejandra, preguntas, Luis, Nelson, Oscar, Pedro. Profe, una cosa. Profe, ¿qué le iba a decir? Pues en el momento ya un poquito más con lo de los datos y lo de la escritura, pues ya le tengo claro unas cositas. Será empezar a hacer los ejercicios y pues lo que me vaya saliendo ahí empezaría a molestar. Pero sí, ya algo más claro, profe. Bueno, Listo. muchísimo. Listo, pero Muchas gracias. a trabajarle. Profe, una cosa, ¿usted va a hacer otra sesión más tardecito o ya para mañana nos vemos? La idea es que si tengo todas las condiciones de conectividad ahorita, lo que me baje despuesito del mediodía para el taller, yo les digo, muchachos, nos conectamos y hacer la entrevista. Si no tengo las condiciones de conectividad ahorita que salga para el taller de mis amigos para mostrarles la máquina, me toca solamente grabar el video y enviárselos al WhatsApp. Pero la idea es que podamos hacer como una especie de entrevista con ellos. Listo, profe. Entonces, Pero yo les aviso porque depende de que haga un giro en Effecti y de ahí salgo para el taller, entonces depende del tiempo que yo me demore haciendo ese giro y ahí sí me voy para el taller, entonces yo les aviso, ya estoy conectado, los que se puedan conectar y si no, pues yo hago la grabación y se las comparto. listo, profe. Y la otra pregunta también es en relación a lo del video. Entonces, en esta sí es en español normal. En este momento sí, porque inclusive, muchachos, uno de los videos que yo pensaba hacer ayer, yo dije, pero es que se me van a quejar. Yo pensaba hacer el video en inglés. Entonces yo pensaba comenzar más o menos, porque uno tiene que prepararse, uno tampoco es en este momento bilingüe, pero uno tiene que preparar un guión que de cierta forma es lo que yo espero que ustedes hagan cuando hagan el videito, así sea de 30 segundos, pero preparen un guión. Entonces dije, listo, les voy a presentar dos instrucciones, el Digital Read y el Digital Write. Entonces yo iba a comenzar, good morning, apprentices. We're gonna work today with two instructions, the digital read and the digital write in Arduino board. The digital read, yo no me acuerdo, ya tenía las palabras porque uno cuando ajusta el guión, por ejemplo en este caso del inglés, yo quería decir, the digital read instruction permite, y entonces yo no me sé directamente el permite, yo ya lo tenía en una hojita identificado para decírselos, pero había hecho de cierta forma un guión antes de haberlo replicado. Pero dije, no me entienden en español, imagínense en inglés. Aunque yo me imagino que ahorita con el instructor de inglés pues tienen que obviamente haber avanzado, pero el inglés técnico es más sencillo. De cierta forma una explicación de esta forma es más sencilla. Con algunos grupos en otras épocas yo manejaba sesiones, por ejemplo,
cuando manejaba electrónica digital con puertas, yo les hacía la explicación en inglés y me entendían porque iba acompañado de gráficas en el tablero. Yo les hablaba sobre un pin de entrada de una compuerta de una negadora, de una NOT. Entonces ellos me entendían o por la gráfica o por lo que medio me cogían del inglés. Pero la idea es que si en algún momento les voy a montar un videito en inglés con instrucciones de una actividad que toque realizar. Obviamente va a ser muy pausado, de tal forma que puedan como buscar un diccionario o coger las palabras. Inclusive tengo la opción de meterle subtítulos para que también el texto esté en inglés, pero eso requiere tiempito. Pero sí es importante que alternemos entre el español y el inglés, pero eso va a ser un poquito más adelante. Por ahí la otra semana les mando un videito cortico de un ejercicio en inglés y vamos avanzando también en eso, muchachos. Eso es parte de lo que nosotros llamamos la integralidad, que no es que inglés va por un lado, ambiental va por otro lado, ética va por otro lado, sino que la idea es que todo esté articulado con la parte técnica también. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, muchachos? Tengo que ir a hacer tinto. No he tomado tinto en 2 días. Profe, otra preguntita ahí en cuanto a los 5 ejercicios esos que vengo quedado que ahí ya Lola o se los puedo enviar a dónde. Entonces su merced ya lo pongo acá en un chulito plan de mejoramiento. No, envíelos. Envíelos. Obviamente tiene el 0, pero envíelos. Pero pues, es que en la plataforma no hay acceso a enviarlo. Pues me toca cambiarle la fecha. Ahorita más ratico en la tarde la cambio. Listo, profe. Bueno, profe, gracias. Téngalos ahí listos y la cambio en la tarde para que los suba. ¿Listo? Muchachos, ¿alguna otra duda? Voy a detener la grabación para compartirla ahora más rato.